El siguiente segmento es una cortesía de Panadería Jocks and Coffee Shop en Caguas, con teléfono 785-425-0502. Bueno, como de costumbre, un gran tema para ponerte a pensar y que participes con nosotros también, porque de seguro una historia como esta o algo parecido, mucha gente la ha vivido. Rompemos hielo esta mañana con el testimonio, ¿verdad? Un testimonio tipo experiencia en el contexto de su trabajo del agente de la policía, Leví Rivera. Leví Rivera hace unos días, en el ejercicio de sus funciones como agente de la policía, se encuentra con este accidente, o sea, le toca asistir en este accidente de carácter fatal a la persona que se accidentó, y antes del fallecimiento de la persona, el agente tuvo a bien, viendo la gravedad de la condición en la que estaba, ¿verdad?, este conductor, se hinca de rodillas y ora por la persona. Llamó la atención de la prensa y particularmente un periodista, si no me equivoco fue Univisión, le hizo una entrevista a la gente, y estas fueron las palabras que expresó, porque esta mañana vamos a hablar de cuando te tocó orar por alguien. Rompemos el hielo con la experiencia de la gente de la policía, pero en el contexto de tu trabajo, hubo una emergencia, apareció una situación particular, especial, donde tuviste que arrancar y hacer la oración tú por esa persona. Ese es el tema esta mañana. Escuchemos esta entrevista. Usted pidió la ayuda de los paramédicos en ese momento. ¿Cuál era el estado de la persona? ¿Estaba muy grave? Sí, estaba gravemente herido, tenía muchas lesiones en su cuerpo, y por el instinto, ya la experiencia y el conocimiento, sabíamos que él se tenía que estar debatiendo entre la vida y la muerte. Ahora, alguien que se bajó ahí en la carretera también vio que usted se arrodilló frente a él. De hecho, en esta imagen está el auto destrozado, está usted en el lado donde estaba la puerta del conductor, arrodillado. Este gesto llamó mucho la atención. Después hemos sabido que usted estaba rezándole al conductor de este vehículo accidentado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué cosa pasó por su cabeza en ese momento? ¿Y qué le dijo usted a esta víctima? Pues en un momento dado tratamos de utilizar todos los recursos que teníamos disponibles, y llegó un momento dado en que nos dimos cuenta que humanamente no íbamos a poder salvar a esa persona. Por tal razón, mi madre un día me enseñó que la fe nunca te va a hacer las cosas fáciles. La fe te hace las cosas posibles. Así que en ese momento lo único que pude fue caer de rodillas a prácticamente los pies de aquel caballero y comenzar a orar y a pedirle a Dios por un milagro. No tan solo por un milagro, sino por una intervención para que Dios trajera fortaleza. No tan solo a él, sino también a la familia que estaba a punto, pues, de recibir la noticia de lo que le estaba sucediendo. Le suplicaba con todas mis fuerzas, por favor, no me dejes. Tienes que ser fuerte, viene ayuda, estoy contigo, no estás solo. Suplicaba con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Digo que en un momento dado en mi vida yo perdí un ser amado, que fue mi papá. Y discúlpame, conozco lo que es recibir la noticia de que tú has perdido la persona que más amas en tu vida. Conozco lo que es sufrir el perder un ser amado, un ser querido. Y yo no quería que esa persona que estaba frente a mí perdiera su vida, porque sabía lo que tal vez su familia iba a enfrentar. Por tal razón pedía por un milagro, pero en un momento dado hay que conocer lo que son los propósitos en la vida y los procesos en la vida, y ya no tan solo pedía por un milagro, sino también pedía que fuera recogido en los brazos, porque sabía que ya no iba a sobrevivir. Oye, ese agente habla como un predicador de la palabra, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Es sensible. Sí. Es sensible. Este Tremendo. muchacho lo felicitamos donde quiera que se encuentre. Sí. A Leví Rivera, y qué bueno que tuvo a bien, ¿verdad? Dejó la vergüenza a un lado. No solamente era el compromiso como agente de atender la emergencia, porque fue un accidente tremendo, sino de sacar esta parte espiritual, de asistir a la persona en un momento tan difícil y crítico, de estar herido de tal manera que, ¿verdad?, lo que se vislumbra es que puede fallecer, como en efecto luego ocurrió. Ahora, si la intervención de este agente, ¿verdad?, condujo a esta persona hacia Dios, Wow.
partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que no era creyente o no le había entregado su vida a Cristo, ¿qué diferencia eterna hizo este agente en la vida de este conductor? En un instante. Yo quiero abrir las líneas para que el público, en el ejercicio de su trabajo, nos narre la experiencia que tuvo cuando una emergencia inesperada apareció y te tocó a ti, oyente, ir a ministrar, a hacer la oración, a levantarle las manos a alguien, cuando tú posiblemente hasta te considerabas como que posiblemente no podías hacer esa función ante tu propia opinión. Pero viste la necesidad y te moviste a misericordia y llevaste ungüento, llevaste medicina de parte del Señor a esa persona que de repente está pasando por un momento difícil y te ocurrió como el policía en el ejercicio de sus funciones en horas de trabajo. Habrá gente que nos esté escuchando que quiera compartirnos esas experiencias. Tiene que haber un montón de gente con historias así. ¿Verdad? Sí, claro que sí. 787-993-9700. Hola, en ruta, muy buen día. Buenos días, Dios les bendiga mucho. Dios te bendiga, adelante. Mi experiencia fue la siguiente. Yo voy pasando por una escuela intermedia. Estamos haciendo la luz, mi esposo y yo en el carro, y viene una joven de la escuela y no sé si no se percató que venía un carro. Ella se tiró y el carro la enganchó en su bumper, en su parte de frente. Wow. Y la tiró, ¿ves?, a distancia, y rapidito la levantaron, la pusieron en la acera y todo esto. Yo no sabía qué iba a pasar en ese momento. Yo, por mi mente, lo único que pasó fue orar por ella, ¿ves? Entonces yo le pregunté, porque también a veces hay que tener un cuidado, porque hay veces que tienen otras creencias y no quieren que se le ore, o no están en la voluntad en el momento para decir sí o no. Pero ella sí me dijo, sí, ora por mí. Yo le dije, ¿puedo orar por ti? Ella me dijo, sí, ora por mí. Y ahí mismo yo doblé mis rodillas delante de todas las personas que estaban allí, cerré mis ojos y oré por ella. Después de eso no supe más nada de ella, pero traté de buscar en la escuela, pero como no sabía su nombre ni nada, bueno, no, la desconocida, pero ese fue mi impulso, orar por ella. Qué bueno. Te felicitamos por esa sensibilidad. Yes. Posiblemente esa oración le salvó la vida a la muchacha. Con la diferencia. Adelante, Ruta, buenos días. Sí, buenos días. Yo en una ocasión estaba, yo soy enfermera y estaba saliendo pues justo de trabajar y voy entonces hacia, como que algo me dijo, ve a Walmart. Y yo pues voy. Y entonces en esos momentos pues estoy hablando con una persona y pasa una ambulancia. Y entonces como que no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y de momento pues la persona me dice, adiós, pues ¿qué va a pasar allí? Y nada, ella pues se va y algo me dice, muévete hacia allá. Y cuando yo llego, en esos instantes pues le habían disparado a un joven en el parking. Wow. Y entonces pues la gente no se atrevía a llegar a la ambulancia, no se atrevía a acercarse, y viene un caballero y grita bien duro, alguien que le haga el plan de salvación. Wow. Y entonces habían unas cristianas pues que estaban orando, pero no se atrevían a acercarse. Y entonces yo no sé, el impulso, pues como yo estaba vestida de enfermera, pues cuando cerraron la puerta de la ambulancia, pues ahí yo me monté y me dice de la ambulancia, usted no se puede montar porque no es familiar. Ah, pues mira, pues es familiar mío. El Señor me dice que le haga el plan de salvación. Y ahí yo le cogí pues las manos y empecé, joven estaba luchando por su vida, y decía, joven, no luches por tu vida, vamos a luchar por tu alma. Y yo le decía, pues el Señor me envió aquí, yo sé que tú me estás escuchando, en tu último suspiro, yo quiero que tú, pues mira, le pidas perdón al Señor para que el Señor te reciba. Y yo pues sentía como que me apretaba la mano, y entonces como que pues luchando. Y nada, y yo sé que ese joven pues se fue pues con el Señor, porque pues después más adelante pues supe pues que él había lamentablemente había fallecido. Wow. Wow.
cosa Te felicitamos, impresionante. claro que sí, ¿verdad? Mira, que Bien, nunca había escuchado esa frase, no pelees por tu vida, pelea por tu alma. Qué lindo, ¿verdad? O sea, nunca había escuchado que le dijeran a alguien así que estuviese muriendo, porque siempre dice, dale, pelea por tu vida, lucha, lucha. Sí. Pero ella en este caso le dice, enfermera, al fin, presumo que viendo el estado crítico, sabía que estaba en las últimas, ¿no? Y le dice, vamos a luchar por tu alma primero. Oye, se trata de acompañar a una persona y entregarle, o sea, estar ahí en el momento más importante de su vida. No hay otro momento más importante en la vida. Ese es el más importante. O sea, te vas y antes de que te vayas, yo estoy aquí y voy a orar por ti, contigo. Exacto. ¡Wow! Impresionante. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Dios le bendiga. Amén, amén. Perdonen la emoción, pero Tranquila. he tenido momentos, yo soy policía, que me he enfrentado a situaciones no tan graves, pero sí, el Espíritu Santo me dice que ore por esas personas. Y quizás muchos no lo entiendan, pero yo sí lo entiendo. Exacto. Y todas las mañanas, antes de salir para la calle, le digo a mis compañeros, vamos a orar. Porque según el Señor nos permitió llegar hasta nuestro trabajo, el Señor también nos va a permitir llegar a nuestros hogares. Y créame que tú no se pasa tan tranquilo cuando le dejamos las cosas en las manos del Señor. Que yo le doy la gloria a Él. Que hay momentos, el Señor lo sabe todo. Anteriormente yo no le servía, yo les iba hace 3 años, pero créame que si hubiera sabido lo bello y lo hermoso que es esto, desde antes yo estuviera sirviendo al Señor. A gente está conmovida, testificándonos, ¿verdad? Esa función de oración que hace con tus compañeros. ¿Has tenido que hacerlo por algún ciudadano en un momento de necesidad? Sí, sí. Wow. Wow. Necesitamos muchos policías como tú, amiga. Ajá, exacto. Gracias. Te bendecimos en Qué lindo. esta hora. Sí, está impactado. Está bien Recibe, quebrantada. ¿verdad? Consuelo, fortaleza. Sí, y señor. y Sí, señor. si estás llorando de gozo, que ese gozo nunca se apague. Sí. Nos quitamos el sombrero esta mañana con agentes así. Qué No es bonito, fácil ver también, ¿verdad? Agentes caídos delante de ti. Sí, Esto no es fácil. sí. Adelante, Ruta, buen día. Sí, Dios le bendiga y buenos días. Buen día. Ya. Moraima y compañeros de trabajo, pues yo le quiero dar mi experiencia también como enfermera. Estoy Adelante. retirada, pero trabajé 28 años en la profesión. Ajá. Cuando yo tenía como 5 o 6 años que había comenzado a trabajar, veo a esta señora que entra gritando con una niña de 4 años en las manos. No fue mi área de trabajo. Yo había bajado de mi área de trabajo a la sala de emergencia a buscar un equipo que necesitaba para un paciente. Y en ese momento yo veo que esa niña venía cianótica y ahí mismo ella me dijo, enfermera, ore por mi hija que se está muriendo, se murió. Y yo, como madre al fin, yo tenía una niña de 5 años. Yo le tiro las manos a la niña y ella, mientras ella caminaba al área de donde la iban a administrar los medicamentos, yo puse mi cablería a un lado y yo le puse la mano encima a la niña y la mamá siguió corriendo con la niña. Cuando llegó ella adentro, según lo que ella me dijo, ella me siguió a mí por muchos años. Y a veces yo la veo por ahí, por algún lugar. Y ella pues siempre lo que me dice es que cuando llegó allá adentro la niña no tenía ningún síntoma. Yo le dije, Señor, tú lo hiciste. Wow. Amén. Tengo otra experiencia. Estando trabajando en el área de cirugía, había un papá que el Día de los Padres él había pedido antes, quería ver sus 3 niñas que tenía. No las dejaban pasar, pero yo hice las gestiones para que la supervisora y la administración le diera permiso a las niñas para subir porque él no tenía nada contagioso. Pues este señor, él me dice que se murió. Y según él subía, él nos vio a nosotros dándole resucitación en su cama. Wow. Pues, esas son experiencias que Dios hace. Él volvió a la vida. Ajá. Wow. Y que
para Dios que nos está escuchando a ustedes y a mí en esta mañana. No hay nada que sea imposible. Amén. Amén, Y eso si la es así. persona se va, pues estaba en el plan de Dios. Yo acabo de perder mi hijo en la Navidad. Wow. Yo soy de Santa Olaya, Moraima conoce mi familia. Acabo de perder mi hijo, que eso es el límite de los límites, ese dolor. Pero tengo que seguir hablando del Señor. Tengo que seguir dando las experiencias. Que Dios le bendiga. Un abrazo sí. fuerte, fuerte, solidario. No es fácil perder un hijo, ¿verdad? No es fácil. Así es. Cuando ella ha orado y se han salvado muchos. Exacto. Para que tú veas la ironía de la vida, pero los planes de Dios son más grandes. Exactamente. Y ella con el amor que lo dice, ¿verdad? Y el entusiasmo. Así que un abrazo. Escuchamos una historia más por acá. Adelante, buen día. Buenos días. Hola, buenos días, adelante. Buenos días. Le habla la señora Ayala. Ajá, cuéntenos. Estamos para compartir un testimonio de mi trabajo cuando ejercía de enfermera. Pues Sí, escúchenos por el teléfono, para que no se confunda. ok. Sí, por aquí. Ajá. Me encontraba en mi turno de guardia en el hospital Menonita y tenía dentro de mi responsabilidad una dama que tenía cáncer en los pulmones y pues ya estaba en sus últimos momentos. Ajá. Y su hijo pues vino antes de que ella, ¿verdad?, partiera. Su hijo dio un viaje de Estados Unidos en emergencia. Sí. Ajá. Y entonces, pues la señora siguió siguió con su condición progresiva, no podía respirar aún estando en una cámara de oxígeno. Wow. Y el señor me pregunta si el hospital contaba con algún capellán o algún pastor que viniera, porque él quería que alguien orara por su mamá antes de que partiera de este mundo. Y me fui a mi counter, hice la gestión pertinente, llamé a mi supervisora y para mi sorpresa, ese día era a la 1 de la mañana y en todo Calley no había un sacerdote disponible ni un pastor. Y eso me entristeció y entonces pues mis compañeras me miran y me dicen, Ayala, el Señor está esperando que tú le lleves una respuesta. Y yo le digo, pero es que nadie conoce pastores ni sacerdotes que puedan venir. La cosa fue que fuimos a la habitación de nuevo. Sí, ajá. Y te tocó hacer la oración a ti. Eso es correcto, hermano. Yo Amén. desconocía cuál era su fe, Ajá. pero sé que el Padre Nuestro es una oración que es para todos. Claro. Es para todo aquel que tenga una necesidad y en aquel momento nos cogimos de mano alrededor de la cama y comenzamos todos a repetir el Padre Nuestro y cuando finalizamos la señora partió en paz. Wow, mira para Tremendo. allá. Gracias por tu llamadita. Sí, gracias, amiga. Claro Tantas que sí. experiencias, yo creo que en los momentos claves muchas veces nos puede un poquito flaquear las rodillas en algunos casos, pero ser útil en las manos del Señor para cuando personas en momentos tan cruciales de sus vidas necesitan que alguien les hable, Yes. ¿verdad? Del Señor, le presenten el plan de salvación y alguien que esté dispuesto a hacer una oración. Felicito a todos aquellos que lo han hecho. Tenemos más llamadas que no podemos sacar al aire, ¿verdad? De personas que nos quieren narrar sus experiencias, pero me parece que nosotros en las manos del Señor, una de las cosas que debemos orar es que nos prepare y que nos haga útiles en momentos particulares, porque nos puede tocar en cualquier momento. Así mismo, así mismo. Hacer esa oración y presentar ese plan de salvación en una vida que en muchas instancias ni siquiera hemos conocido antes. Sí.
y que no se puede esperar por fulano que llegue, Exacto. por alguien preparado que llegue, porque tú estás listo, prepárate desde ya para ese momento. Uno siempre dice al Señor, Señor, dame las palabras, ¿verdad? Que voy a decir si enfrento alguna situación difícil, pero todos tenemos la capacidad de poner las manos sobre alguien y orar. Amén. En este caso por lo del COVID, por el distanciamiento y demás, pues ya habrá maneras de hacerlo, pero uno nunca debe dejar de orar. Un privilegio hermoso el que tú has Claro que entretenido. Así es. Que nuestros respetos y qué bonito. Este es uno de esos temas que es bueno que lo compartamos con un café bien rico Ajá. de Jugs and Coffee Shop en la Luis Muñoz Marín de Qué bien. Caguas, el número 22 en Villa Blanca. Yo fui por allí, está un poquito antes Ajá. de Plaza Centro. Ah, mira qué bien. Por ahí están ellos, una tremenda variedad de desayunos, brunch, menú keto, sándwiches, wraps, cafés calientes y fríos también, batidas, té y un montón de cosas más. Así es que el teléfono, si quieres llamar, el 425-0502, desayunos y brunch todo el día. Wow, qué rico. Así es que abren de 5:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Jugs and Coffee Shop, otro gran auspiciador de 97.7 Nueva Excelente. Vida. Buen tema, muchacho, ¿verdad que sí? Así mismo es. Y otro Se gran vaya tema.